estar en esta sesión que, bueno, en algún momento hemos visto, sí, hace unos cuantos meses, y que hoy es, bueno, bastante técnica, que es cómo funcionan los pares cruzados de divisas, en qué consisten, cómo cotizan, qué tipo de características tienen, y bueno, vamos a trabajar en función de todo esto. Así que vamos, les pido como siempre que silenciemos los micrófonos, así no hay acople, así que bueno, ahí comenzamos. Bueno, vamos a ver en qué consisten estos pares cruzados. En nuestros videos diarios siempre hablamos de dos pares cruzados, el euro frente al yen y la libra frente al yen, que son tal vez los más usuales, los más utilizados de estos pares, pero hay otros pares que también vamos a evaluar y vamos a ver fundamentalmente en qué consisten. Cuando hablamos de pares cruzados, estamos hablando de aquellas paridades de divisas en las cuales no interviene el dólar en moneda directa, vale decir que en la composición de estos pares no está el dólar ni como moneda base ni como moneda cotizada, ¿sí? Entonces, ¿por qué cotizan como cotizan? No se mueven por informes, o mejor dicho, bueno, se mueven en función de los informes que sí mueven al dólar, sino por la tendencia y la dirección de cada uno de sus componentes ante el dólar, ¿sí? Generalmente hablamos de diferencias de velocidad o de diferencias de dirección de ambas monedas contra el dólar, Y cuando se trata de dos monedas de la misma zona o el mismo bloque, por ejemplo, cuando hablamos del euro y la libra esterlina, es probable que sus movimientos sean más modestos. También sucede, por ejemplo, con las monedas dólar australiano, dólar neozelandés, que son dos divisas que están muy vinculadas a la economía de China y eso genera que sus movimientos sean mucho más modestos, ¿sí? Porque, bueno, tiene que haber algún acontecimiento en alguna de estas plazas que genere un movimiento en una moneda que en la otra no se produzca. Y en los pares en los cuales se intervienen monedas como el yen, que son activos distintos, el yen es una moneda distinta que, digamos, se mueve en función del clima de negocios o del ánimo o del humor de los mercados y suelen tener movimientos mucho más marcados y mucho más volátiles. Es verdad que en general el mercado se mueve bastante menos que hace unos cuantos años, pero bueno, los movimientos siguen siendo importantes. Entonces, ¿cómo cotizan estos pares? En los pares en los que la moneda base es moneda base ante el dólar también, que son cuatro monedas, el euro, la libra esterlina, el dólar australiano y el dólar neozelandés. Es decir, en todos estos casos, los pares respectivos contra el dólar tienen la moneda base, la moneda de la izquierda, la que es 1, la unidad, son el euro, la libra esterlina, el dólar australiano y el dólar neozelandés. Y la moneda cotizada es el dólar. Y la otra moneda del par es moneda cotizada ante el dólar. Por ejemplo, el yen, el franco suizo, el dólar canadiense. En esos casos se multiplica el valor de sus pares ante el dólar. Y acá vemos dos ejemplos, vamos a ver varios ejemplos. Por ejemplo, si llevamos las paridades, hoy no hace falta ver muchos gráficos directamente, pero bueno, sí podemos verlo también. ¿Cómo cotiza, por ejemplo, el euro frente al yen? 124,62. ¿Alguien se pregunta por qué cotiza 124,62? ¿Qué tendrá que ver esto? ¿Sí? Porque uno puede decir, bueno, sube el euro por un informe en Europa, baja el euro por un informe positivo para el dólar, sube la libra por una negociación de Brexit, sube el dólar australiano porque le exporta más a China, pero ¿por qué el euro cotiza a 124,62 ante el dólar? Bueno, esto tiene una explicación y es que son pares cruzados, justamente. Me dice Wilson que no se escucha. ¿Sí se escucha? ¿Se escucha bien los demás? Eh, bueno, vamos a tener que pedir a Wilson que salga y entre seguramente porque los demás se escuchan, Bueno, entonces habrá algún problema en el micrófono de Wilson.
Entonces, para saber cómo cotiza este par, siendo que el euro dólar está compuesto por un euro, tantos dólares, en este caso 1,1758, vamos a tomar 1,1759 ahora, que es el precio ASC, 1,1759, y lo vamos a multiplicar por el otro par que compone el par cruzado, que es el dólar frente al yen, donde el yen es moneda cotizada frente al dólar, es decir, en este caso cambia la relación y un dólar son tantos yenes. Entonces multiplicamos 1,1759, cambió a penitas, y lo vamos a multiplicar por 105, no, a ver, ahora sí, por 105,99, y eso nos va a dar 124,63. Puede que haya alguna pequeña diferencia de alguna décima, porque bueno, lógicamente los precios van cambiando en forma permanente, de manera que puede haber esa pequeña diferencia de décimas de punto, ¿sí? Buscamos otro ejemplo, siempre tomando en cuenta que ambas monedas que cotizan en sentido distinto ante el dólar. Libra esterlina, por ejemplo, donde el precio ASC, el precio de compra nuestro es 1,2944, ¿sí? Bajo un poquitito, por el dólar franco suizo, 0,9170, ¿sí? En la columna del BID, en la columna de compra. Entonces, la libra franco suizo, vamos a buscarla por acá está, 1,1868, ¿está bien? ¿No? Ahí está, 1868, 1869. Entonces, claramente, siendo que el dólar suele ser la moneda que manda, la moneda que domina el mercado, ¿qué es lo que mueve estos pares? ¿Por qué el euro se aprecia o se deprecia frente al yen? Y ahí están los fundamentales, pero no entre estas monedas, sino los fundamentales ante el dólar, ¿sí? Por ejemplo, hoy, o ayer mejor dicho, hubo un alza importante, ¿sí?, del euro frente al yen, pero el euro se apreció tanto frente al dólar. Vamos a buscar un gráfico acá de 30 minutos y hubo un movimiento, pero no fue tan importante. Lo que sucedió fue que el yen sí cayó frente al dólar mucho. Entonces, en la medida en que ambos pares van al alza, en un caso el euro dólar va al alza, con lo cual se aprecia el euro, y en el caso del dólar yen va al alza también y se aprecia el dólar. ¿Eso que genera? Una apreciación del euro y una depreciación del yen, por lo cual cuando vamos al euro-yen el movimiento ha sido mucho más importante, prácticamente el doble, porque bueno, subió el euro unos cuantos puntos y el yen, bueno, bajó unos cuantos puntos. Entonces, eso es lo que hace que estos movimientos, por ejemplo en este caso, de 100 puntos, cuando, bueno, el euro no había subido 100 puntos, el euro había subido 55 y el dólar yen, bueno, el dólar yen sí, me parece que creció bastante más. No, está bien, 58, 60 puntos. Entonces prácticamente duplicó el movimiento, pero es solamente una conjunción matemática, no hay ningún fundamental que justifique este movimiento del euro frente al yen. Esto sucede cuando tenemos un comportamiento de una moneda ante el dólar en términos alcistas y otro bajista, o una de las dos monedas se queda sin movimiento y la otra sí se mueve, ¿sí? Por ejemplo, hoy el dólar yen no se mueve, hoy hay muy poco movimiento del dólar yen. ¿Y qué sucede con el euro frente al dólar? El euro cayó, digamos, hasta hace unas 3-4 horas, ahora viene subiendo, y el euro yen ¿cómo se comporta? Y con una curva seguramente muy similar, porque al no haber movimiento en el dólar yen actúa como si fuera el dólar, con lo cual cuando baja el euro, también baja el euro frente al yen, si se deprecia el euro frente al yen, y cuando sube el euro contra el dólar también se aprecia ante el yen, dado que el yen se quedó tranquilo y no se ha movido. Esto es muy habitual, porque bueno, justamente el yen, por ser un activo de refugio, se mueve o crece, es decir, va en dirección bajista el par dólar yen cuando hay algún tipo de inconveniente. Por ejemplo,
El viernes pasado, cuando trascendió la noticia de que el presidente Trump había contraído el virus, bueno, se apreció el yen en una gran forma, ¿sí? Yen fue a la baja, bajó 75 puntos aproximadamente, y si vemos lo que sucedió con el euro, que es una moneda de inversión, una moneda que, bueno, digamos, ante un acontecimiento no deseado, se deprecia. Entonces, ahí también se depreció el euro-yen, el euro-dólar, y eso ¿qué generó? Bueno, una depreciación seguramente del euro frente al yen. Ahí está. ¿Sí? Dado que pasó lo contrario, se depreció el euro y se apreció el yen. Este ejemplo que estamos viendo con el euro frente al yen lo podemos tomar para cualquier otro tipo de par. Por ejemplo, si vamos al par libra esterlina frente al yen, y bueno, este par tiene un movimiento muy importante, durante muchos años fue el par más volátil del mercado, sobre todo cuando la libra esterlina cotizaba muy alto, la libra esterlina llegó a estar por encima de los $2 allá por 2007, ¿sí? Principio de 2008, llegó a estar en 2,11 y el dólar yen estaba muy alto también, con lo cual llegó a estar la libra yen en la zona de 240, 242. Vamos a ver acá, a ver si no me falla la memoria, será esta 250 llegó a tocar, en julio de 2007. Pero claro, teníamos al par libra esterlina yen, el dólar, por encima de los $2, ahí está, 2,11, ese sí me acuerdo claramente, y el dólar yen que en esa época, vamos a verlo por acá, pero ahí está muy bajo el yen, en la zona de 124. Entonces ahí teníamos a la libra yen con movimientos muy fuertes, donde subía mucho la libra, bajaba mucho el yen, y eso generaba una volatilidad muy importante. Fíjense que desde mediados de 2007 hasta mediados de 2008, este par bajó 2.900 puntos, un movimiento muy fuerte en poco más de 9 meses, pero era normal ver movimientos de 800, 900, 1000 puntos en este tipo de pares. Hoy, bueno, las cosas han cambiado, la libra está mucho más tranquila, el yen también, y con valores totalmente distintos. Entonces, ¿qué tenemos ahora? Bueno, una libra yen que se mueve en función fundamentalmente de lo que sucede con la libra. Si la libra es una moneda que está ahora medio hackeada por la cuestión de Brexit, que tiene una definición inminente, y eso genera que se mueva realmente mucho y en términos muy poco previsibles en los cortos plazos, de modo que lo que provoca estos movimientos es lo que sucede con el Brexit por el lado del Reino Unido y alguna cuestión, bueno, no deseada o sí deseada, que el yen, porque muchas veces el yen cae porque hay buenas noticias y eso genera una depreciación del yen. Entonces, ¿cómo estará compuesto para salir de este capítulo? Bueno, la libra esterlina cotiza a 1,2939, creo que hicimos el cálculo, y el dólar yen cotiza 106, redondito, con lo cual ahí está, 137,1415 es el precio de la libra esterlina frente al yen, ¿sí? En los ejemplos creo que está puesto, ¿no es cierto? Euro-yen es euro-dólar por dólar yen, libra-yen es libra-dólar por dólar-yen. Ahí está. Ahora, bien, en los pares en los cuales ambas monedas son base ante el dólar, esto es bastante más fácil, que son las 4 monedas, euro, libra esterlina, dólar neozelandés, dólar australiano, se divide el precio de la moneda base ante el dólar por la moneda cotizada ante el dólar. Euro AUD es euro dólar sobre dólar australiano AUD, dólar, euro libra es euro dólar sobre libra dólar. Y acá hay algunas particularidades, pues yo les contaba que en los casos de los pares en los cuales son dos monedas vinculadas entre sí, como el euro y la libra, los movimientos suelen ser bastante más tranquilos, ¿no? Si bien, bueno, puede haber algún movimiento importante, acá sí lo hubo, a principios de septiembre, cuando creció el euro frente a la libra esterlina, pero
¿Habrá crecido tanto el euro o se habrá debilitado la libra? ¿Qué es lo que tendríamos que ver? Por ejemplo, vamos a ver que ese movimiento se inicia el 3 de septiembre y dura aproximadamente hasta el 11 de septiembre. ¿Sí? Entonces, si vemos cómo se comportó el euro frente al dólar, ahí está, el 3 de septiembre, y creció tanto, y no, la verdad es que subió 170 puntos, pero no fue algo tan importante. Es más, podríamos decir que hasta bajó unos puntos el euro frente al dólar. Pero claro, lo que sucedió fue que, vamos a verlo acá, ahí está, ahí tenemos la caída de la libra esterlina frente al dólar. Entonces, al caer la libra, ¿sí?, ante el dólar, automáticamente con el euro que se movió mucho menos, aunque se movió en forma parecida, subió y bajó un poquito, eso generó que el euro se haya apreciado automáticamente ante la libra esterlina. Entonces, aquí por ejemplo, ¿no? El euro crece ante la libra, acá me pedían una libra 0,88 para comprar un euro, acá me piden 0,92, ¿sí? Quiere decir que se apreció en buena forma. Y cuando la libra comenzó a ganar posiciones, es decir, cuando ya comenzó a estabilizarse, ahí se apreció la libra frente al euro, ¿sí? Entonces la libra, que habitualmente es moneda base ante otros pares, como ante el franco suizo, el australiano, el neozelandés, en la única paridad en la que cuando se aprecia va hacia abajo es ante el euro, ¿sí? Porque acá nos pedían 0,92 para comprar un euro y acá nos piden 0,90 libras para comprar un euro. O sea que sigue costando, por supuesto, menos la libra que el euro, o más nominalmente, pero bueno, como el euro es moneda base en todas sus paridades, es la única moneda de todas las que existen que es base en todas sus paridades, la libra cuando se aprecia, ¿sí?, cae el par euro-libra, ¿sí? Entonces, ¿cómo está compuesto este par? Por la división que hay entre 1,1757, que es el euro dólar en su precio de venta, sobre 1,2935, ¿sí? Y eso nos da 0,908689. Puede haber una pequeña diferencia de spread. Esto suele pasar, si bien estos movimientos, bueno, se habían exacerbado un poquito en el mes de septiembre, pero si uno mira los gráficos mensuales, por ejemplo, más allá de esos máximos y mínimos importantes, podemos ver que este tipo de paridades no se mueve tanto entre sí. Si tomamos un promedio de este movimiento, y bueno, ahí tenemos unos 800 puntos, pero ¿en cuánto tiempo? Y en más de 2 años, ¿sí? Obviando, por supuesto, estos máximos y estos mínimos. ¿Eso a qué responde? Bueno, a que son dos monedas que tienen sus propias dificultades. La libra, como dijimos antes, con el Brexit, el euro con, bueno, cuestiones políticas, muchas veces entre elecciones entre los países que componen la eurozona, problemas de Alemania, problemas de Grecia, problemas de España, ¿sí? Hay infinidad de problemas que tiene Europa que tal vez no los tiene Reino Unido, o los planes de estímulo, las decisiones de política monetaria del Banco Central Europeo, cuestiones vinculadas a Alemania, y todo lo que mueve el euro y que, bueno, justamente se ven reflejadas en este tipo de movimientos. Si bien ahora está mucho más volátil que antes, durante mucho tiempo, si uno mira en periodo 2003-2007, y bueno, los movimientos eran de, bueno, unos 700 puntos durante 4 o 5 años, eran pares extremadamente estables. E inclusive tenemos un par que es este, que es el euro frente al franco suizo, que también suele decirse que son monedas espejo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir espejo? Bueno, como una es euro-dólar y la otra es dólar-franco suizo, se supone que hacia donde va el euro va el franco suizo. Entonces, habitualmente, cuando sube el euro, o sea, cuando sube el euro-dólar, va al alza, por supuesto, el par, y cuando sube el franco suizo, va a la baja ese par. Pero bueno, eso tampoco es tan absoluto últimamente.
de manera que tenemos una amplitud de precios mucho más reducida, pero todavía importante. Vamos a ver ahora qué es lo que sucedió ahí con esa enorme caída que sufrió el euro frente al franco suizo. Pero bueno, si lo vemos en términos generales, pasamos un canalcito acá y bueno, vemos que el movimiento ha sido muy escaso, ¿verdad? En el último, digamos, de julio para acá, tuvimos una amplitud de 100 puntos nada más, un poquito más tal vez en algún máximo, algún mínimo importante, podríamos hablar de 115, 120 puntos, pero esta es la diferencia que hay de velocidad o de dirección puntualmente entre el euro y el franco suizo. ¿Por qué se movió de esa manera? Que vamos a verlo acá en el gráfico diario, que se ve mucho más claro todavía. Ahí, esa caída del euro frente al franco suizo, ¿de cuánto? Y 2.300 puntos. Y este es el gráfico diario. Si fuera el gráfico de 5 minutos, se ve exactamente igual, ¿sí? ¿A qué se debió esa caída? Bueno, a que durante varios años, puntualmente desde septiembre de 2011, el Banco Nacional de Suiza ancló al franco suizo no ante el euro, es decir, no dejó cotizar libremente ante el dólar, perdón, sino ante el euro, en una franja que iba de 1,20 a 1,25. Esto es una medida que tomó el Banco Nacional de Suiza para tratar de que los capitales que buscaban en esa época, bueno, refugio ante la crisis financiera de entonces, evitaran volcarse al franco suizo. Entonces, si se apreciaba el euro, se apreciaba el franco suizo. Y si no, bueno, si se depreciaba el euro, también se depreciaba el franco suizo ante el dólar. Y entonces fue anclado una especie de convertibilidad, una palabra, bueno, algo nefasta aquí en Argentina, y que sufrimos durante varios años, con el dólar 1 a 1 ante el peso argentino, hoy está en 160, pero bueno, así se ha vivido. Y esto duró desde septiembre de 2011 hasta el 15 de enero de 2015, ¿sí? Donde imprevistamente el Banco Nacional de Suiza dijo, bueno, voy a desanclar el tipo de cambio de mi moneda, con lo cual inmediatamente se apreció el franco suizo ante el euro y cayó, bueno, justamente estos 2.000 y algo de puntos. Así que esto, si lo vemos en el dólar frente al franco suizo, bueno, un movimiento bastante parecido, vamos a verlo acá, 2015, ahí está, cuando cotizaba a 1,02, siempre hay alguien que tiene noticia, alguien antes que otro, ¿no es cierto? Miren cómo unos poquitos días antes cómo se apreció el dólar, ¿sí? Quiere decir que, bueno, somos todos iguales, pero algunos un poquito menos, ¿no? En términos de información, y que eso generó inclusive problemas judiciales importantes, ¿no? Y dentro de la cúpula del Banco Nacional de Suiza, y miren cómo bajó el dólar ante el franco 1.900 puntos en 5 minutos. Esto fue inmediato. Después, claro, levantó y volvió al nivel anterior, pero sirvió en ese momento para generar un verdadero descalabro de los mercados financieros. Y ahí fue, claro, con el euro sin movimiento, el euro ese día, bueno, fue un día más. No recuerdo especialmente qué sucedió con el euro ese día, pero no fue un movimiento tan importante. No, hubo ahí 15 de enero, ahí está, un pequeño movimiento bajista del euro, pero nada importante. Y con el euro quieto, la apreciación del franco suizo ante el dólar lo llevó al euro franco suizo a caer de esa manera. Entonces, cualquier par en los cuales la moneda base es moneda base ante el dólar y la moneda cotizada es moneda cotizada, es moneda base también ante el dólar, ahí vimos el euro libra, podemos ver por ejemplo el euro frente a la UD, el euro frente al dólar australiano, cómo está compuesto, por 1,1758 sobre dólar australiano dólar 0,7164, y eso nos da 1,6142. Vamos a ver si es verdad o si cambiamos la forma. Ahí está,
1.6412. Ahí está, 10. Bueno, bajó un poquito. Por ejemplo, y siguiendo la dinámica que estamos viendo ahí, si tenemos al euro dólar, este es otro tipo de par, cotizando a 1.1758 y lo dividimos por el dólar canadiense sobre 1.32, eso nos da 0, perdón, eso es el canadiense es cotizado 1.1758.5 por, ahora sí, 1.32, ahí está, 1.551921, ahí está, euro canadiense, Con lo cual queda demostrado que estos pares no tienen ningún tipo de fundamental, no dependen del comercio de petróleo de Japón con Canadá, con Australia, el neozelandés con no sé qué, que son unas teorías que no sé de dónde salen, y lo único que son paridades matemáticas, que no tienen fundamentales, que cumplen perfectamente bien con el análisis técnico de corto, mediano, largo plazo, pero que no tienen fundamentales. Y en el caso de las monedas en las cuales, en los pares en los cuales ambas monedas son cotizadas frente al dólar, es decir, que se ubican a la derecha del par, vamos a dividir, ¿sí?, el valor de una moneda frente a otra, siendo que si el yen es una de las monedas, se divide siempre el par del yen sobre el otro par. Entonces, por ejemplo, si tomamos el par, vamos a buscar alguno acá con el yen, AUD frente al yen, ¿sí? ¿Cómo cotiza el dólar yen? 106.02, ¿sí? Sobre 0.7163, eso nos da 100, ¿dónde está? Algo hice mal, ¿verdad? 106.02 sobre 0.71 o por. A ver si puse mal la teoría ahora, ¿no? 0.71. Ahí está por, no, discúlpenme, claro. Son los dos pares, son las dos monedas cotizadas, discúlpenme, por favor. Me hice una laguna yo, eso por hacerlo de memoria, va. Ahí está, bueno, uno se pone medio colorado con estas cosas, pero bueno, ahí está. Y cuando son dos monedas que cotizan en forma, o sea, son dos monedas cotizadas frente al dólar, pero bueno, no interviene el yen, bueno, por ejemplo, para saber cómo cotiza el, vamos a tomar otro acá, el canadiense, vamos a tomar otro que no cotice con el yen, a ver, buscamos alguno por acá. ¿Y dónde está? Acá está. Canadiense yen, ¿Cómo cotiza el dólar canadiense? Vamos a buscarlo acá. 1.32 creo que es, ¿no? Sí, 1.3201. 0.1 sobre el franco suizo en 0.9170. Ahí está. ¿Sí? Pero otra vez dice mal. Perdón, estoy diciendo todo mal, me parece. 1.3201 por 0.9170. Bueno, mil disculpas, por favor, mil disculpas. Bueno. Entonces, la idea justamente de entender estas paridades es justamente entender que la volatilidad que tienen, ¿sí?, suele ser mucho más importante. ¿Pero por qué? Y bueno, porque los movimientos de las divisas, cuando se producen entre sí, o cuando hay algún informe que motiva el movimiento de una divisa en particular, eso genera que esa moneda se mueva y la otra moneda no se mueve. Y en el caso de los pares donde interviene el yen, siendo que el yen suele ir
ligeramente a contramano de las demás monedas por ser un activo de refugio, bueno, eso genera justamente movimientos mucho más exacerbados. Eso sucedía también con el franco suizo, algo que, bueno, actualmente no sucede de la misma manera, porque, bueno, ya el franco suizo después de ese incidente de 2015, bueno, quedó un poquito más fuera de foco en ese sentido. Si bien el franco suizo sigue siendo una moneda de refugio, de hecho llegó a su máximo de 5 años ante el dólar hace muy poquito, lo podemos ver acá, estos son máximos de 5 años del franco suizo frente al yen en 0,90, pero bueno, evidentemente ya no tiene el mismo efecto que tenía hace años cuando, bueno, les mostraba lo que sucedió en 2010, 2011, cuando el franco suizo se movía a la par del yen como un activo de refugio. ¿Cómo conviene operar con estos pares? Y bueno, siempre extendiendo los límites y extendiendo los stop loss, para lo cual a su vez hay que bajar la cantidad de lotes operados, porque bueno, naturalmente si los movimientos son mucho más importantes, hay que tratar de, bueno, extender un poquito esos límites, esos stops. Y para extender esos movimientos debemos bajar la cantidad de lotes para evitar, bueno, que las oscilaciones de precios nos puedan perjudicar en el caso de una pérdida, ¿verdad? Hay que estudiar, por otro lado, el movimiento de cada una de estas monedas ante el dólar y cumplen con el análisis técnico exactamente igual que los pares directos frente al dólar, y suelen ayudar a identificar la tendencia de una moneda en particular. Por ejemplo, muchas veces decimos, bueno, el euro frente al yen está llegando a un nivel de FIBO, ¿sí? Vamos a tomar acá este FIBO, este movimiento, y tocó un 61,8%. ¿Esto qué significa? Que en ese caso vamos a tener seguramente un rebote, en este que ahí lo tuvimos, en este 61,8%. ¿Y esto qué significa? Bueno, que o se deprecia el euro frente al dólar o se aprecia el yen frente al dólar, ¿sí? Es decir, uno de los dos pares que componen esta paridad va a tener un movimiento bajista y eso va a motivar que el precio caiga. Si ambos pares se mueven en dirección bajista, bueno, el rebote va a ser mucho más fuerte todavía, ¿sí? Porque se va a multiplicar ese movimiento, pero por lo menos sabemos que una de las dos monedas no va a poder seguir subiendo o cayendo. Si fuera el euro dólar, diríamos, bueno, no me conviene comprar porque probablemente como el euro yen está tocando este 61,8%, es muy probable que el euro se deprecie ante el dólar, ¿sí? O si tengo el dólar yen yendo al alza, y diría, bueno, no me conviene comprar dólar yen porque lo más probable es que el yen se aprecie frente al dólar. En ese caso hay que ir al par en cuestión y bueno, ver cuál de los dos tiene mayor probabilidad de caer, ¿sí? Probablemente el euro esté creciendo y uno dice, bueno, está para seguir creciendo y en ese caso, ¿qué va a pasar? Y probablemente el dólar yen baje mucho más a una velocidad mucho más marcada que lo que puede subir el euro dólar. Y en ese caso cumple con este 61,8% este FIBO, ¿sí? Entonces, muchas veces estas paridades cruzadas nos dan la pista de hacia dónde van a ir ambas monedas ante el dólar, ¿sí? Con lo cual, estudiando un par de estos cruzados, tenemos el comportamiento de otras dos monedas. En esta plantilla, por ejemplo, acá tenemos el euro frente al yen, la libra esterlina frente al yen, par también muy importante, el euro frente a la libra esterlina, si bien, bueno, ahora no presenta tantos movimientos, o bueno, tal vez en estos últimos días sí lo ha hecho, un poquito más marcados, y el euro frente al franco suizo, porque esos pares nos ayudan a entender cómo pueden moverse ambas monedas ante el dólar. Y ahí claramente está bajando el euro ante el franco suizo, quiere decir que o se está depreciando el euro o se está apreciando el franco suizo, ¿sí?
si vemos cómo está el euro dólar, el gráfico de 4 horas, y bueno, se está depreciando ligeramente el euro, y eso motiva una caída del euro franco suizo. ¿Y el franco suizo cómo está ante el dólar? Y también se está apreciando ligeramente. Entonces, si va hacia abajo el dólar franco suizo, si va hacia abajo el euro dólar, y bueno, el euro franco suizo va a multiplicar su movimiento como lo estamos viendo. Si tomamos el mismo FIBO, un ejemplo parecido, ¿sí? Pero actual, y decimos, bueno, cuando el precio alcance 1.0774-75, bueno, ahí será momento de no vender euro dólar, porque probablemente va a llegar a un soporte o llegar a algún nivel que no va a poder superar, o será momento de decir, bueno, no me conviene vender dólar franco suizo porque tal vez este par comience a crecer, a lo mejor se encuentra con esta línea de tendencia o con algún elemento de análisis que determine que el precio no va a poder seguir cayendo, ¿no? Por ejemplo, este soporte o algún nivel inferior. Habrá que ver qué es lo que sucede ahí. Pero en ese caso, el euro franco suizo nos está anticipando, cuidado porque cuando este precio llegue ahí, y no le falta mucho, le faltan 6 puntitos nada más, pero claro, son 6 puntitos que pueden ser 12 del euro dólar para abajo o 12 del euro yen del dólar franco suizo para abajo también, y en ese caso se va a producir ese rebote, ¿sí? Entonces, leer estos pares, leer, no me refiero a leerlos en forma teórica, sino a comprender cómo funcionan estos pares, suele ser muy útil justamente para entender cuál es el comportamiento que van a tener estas monedas, ¿eh? Y por otra parte, los movimientos que ofrecen son realmente importantes, son muy buenos y son muy aprovechables, ¿eh? Así que bueno, esa es la teoría que teníamos para hoy, para ver cómo funcionan estos pares cruzados. Consultas, ¿no? Con esto podemos estudiar también la relación entre pares. Sí, sí, claro, bueno, justamente de eso se trata, ¿no? De ver cuál es la diferencia de velocidad, por ejemplo, entre el dólar, entre el euro y el franco suizo, entre el dólar australiano, dólar neozelandés, entre, a ver, canadiense y mexicano, que son dos monedas que también van muy vinculadas, no entre sí, pero sí por el petróleo, ¿sí? Así que sí, por supuesto, sirve para estudiar esto. Bueno, ¿alguna consulta más? ¿No? Bueno, entonces iremos, sirve para guiarse sobre las acciones. Bueno, entonces iremos finalizando, terminamos un poquito antes hoy. Bueno, los invitamos como siempre para la próxima sesión. Vamos a estar enviando como siempre la invitación el próximo lunes y enviamos siempre un recordatorio para aquellos que se quieran inscribir. Nos pueden visitar en adrianacuadro.com, pueden escribir a adriana.adrianacuadro.com, en Twitter el usuario adrianacuadro1 y en Facebook adrianacuadro capacitación. Nos pueden visitar, hemos, lanzado una nueva línea de cursos, que creo que puede ser de agrado a aquellas personas que quieran capacitarse en profundidad sobre los mercados, de manera que los invitamos por supuesto a visitarnos en nuestro sitio web adrianacuadro.com.
Así que bueno, señores, han sido muy amables. Perdón, ahí Juan Ignacio nos dice, ¿qué pasa si tienes dos operaciones con la misma moneda base y una en venta y otra en compra? Eso es un candado, ¿sí? Y el candado, bueno, es una operación más, ¿no? Hay que, si es la misma, si es el mismo par, es un candado normal, y si es digamos, dos pares, canadiense yen y franco yen, y bueno, hay que ver si... la misma moneda base, euro AUD y euro dólar. No, ahí no tiene mucho vínculo, porque depende de qué moneda sea, ¿no? Si la moneda cotizada se parece o no a la otra, pero eh, esa cuestión que se decía antes que comprando dólar franco suizo y euro dólar, una de las dos ganaba, otra perdía, ya no va más, ¿no? No sé si sea la pregunta, porque eso se decía antes, pero ya no son más para ese espejo ahora. Y bueno, y si es la misma moneda es un candado, y el candado, bueno, tiene sus vueltitas, ¿no? Algún día vamos a hablar también de cómo operar con hedge, pero bueno, en principio no es muy aconsejable para quien se está iniciando en la actividad, ¿no? Siempre es conveniente colocar las operaciones en forma directa. ¿Mm? Hay cuestiones vinculadas a los márgenes que pueden servir, pero no mucho más que eso. ¿Mm? Bueno, no sé si hay alguna consulta más, si no, ya vamos finalizando. Bueno, entonces seguimos terminando. Bueno, como siempre han sido muy amables, muchísimas gracias por participar de esta sesión. Como les contaba, bueno, el próximo lunes, el lunes 12 de octubre, es festivo en gran parte de esta parte del mundo por lo menos. Pero bueno, ahí estaremos trabajando, vamos a enviar nuestra invitación para el próximo jueves. ¿Sí? Nos esperamos como siempre el jueves a esta misma hora y como siempre decimos en broma, en el mismo Vaticano. Así que bueno, muchas gracias, un fuerte abrazo a todos y bueno, terminamos como siempre diciendo tengan todos una excelente jornada de operaciones. Chau, chau y hasta la próxima.